En 1854, un arqueólogo británico llamado William Loftus metió las manos en la tierra de lo que alguna vez fue la ciudad más poderosa del mundo antiguo y sacó algo que nadie supo qué hacer con ello. Era una tablilla de arcilla, fragmentada, cubierta de cuneiforme en un dialecto tan antiguo que apenas un puñado de especialistas en el planeta podía leerlo. La catalogaron, la embalaron, la enviaron al Museo Británico y ahí se quedó, guardada, olvidada, durante 164 años. Varios académicos intentaron estudiarla a lo largo del siglo XX. Ninguno terminó su trabajo. Uno murió antes de publicar. Otro retiró su manuscrito sin dar explicaciones. Un tercero sencillamente dejó de responder correos. En 2018, una institución privada financió una traducción completa y reunió a 3 lingüistas especializados en sumerio arcaico. 2 de los 3 solicitaron que sus nombres no aparecieran en el informe final. El tercero abandonó la academia 6 meses después de entregar su trabajo y no ha vuelto a publicar nada relacionado con Mesopotamia. La tablilla no habla de una guerra, no describe una inundación. No es un texto religioso en el sentido que la mayoría entiende esa palabra. Lo que describe, en prosa directa y en primera persona, es lo que le ocurre a la conciencia humana en los primeros 90 segundos después de la muerte física. Y luego describe con el mismo nivel de detalle clínico lo que les pasa a quienes rechazan la única opción que se les ofrece. 12 códigos. 12 secuencias grabadas en arcilla hace 5000 años, por alguien que sabía exactamente lo que estaba escribiendo, y que sabía también que estaba a punto de morir cuando lo escribió. Lo que vas a escuchar no es especulación, no es interpretación libre, es lo que el escriba grabó en la tablilla, y es lo que 2 años de análisis filológico produjeron como traducción. Quédate hasta el final, porque el último párrafo de este texto es la cosa más perturbadora que he leído en años, y necesita todo el contexto previo para golpear de la forma en que golpea. Los sumerios tenían 2 palabras distintas para referirse a lo que existe más allá de la muerte. Eso por sí solo ya es revelador, porque la mayoría de las civilizaciones antiguas usaban un único término, una única imagen, un único concepto para englobar todo lo que venía después. Los sumerios no. La primera palabra era Kur. Es la que aparece en los himnos, en las inscripciones funerarias, en los textos que se enseñaban en los templos y que el pueblo conocía. Kur se traduce generalmente como el inframundo, o la tierra sin retorno. Un lugar oscuro, sin forma, donde los muertos comían polvo y olvidaban sus nombres. Eso era lo que se le contaba a la gente. Eso era la versión oficial. La segunda palabra no aparece en ningún texto público sumerio. Solo se encuentra en documentos de uso exclusivamente sacerdotal, escritos para quienes ya estaban dentro del sistema de conocimiento restringido. La tablilla de Uruk la usa 7 veces. La palabra es Edina Su, y su traducción aproximada no es un lugar, es una condición. Edina Su significa, más o menos, el campo que te conoce. No un territorio estático al que llegas después de morir. Un territorio que reacciona a la conciencia que entra en él, que responde a quién eres, a lo que llevas contigo cuando cruzas. El campo no es el mismo para todos porque no puede serlo. Se reconfigura en función de lo que traes. Esto no tiene nada que ver con el polvo y la oscuridad del Kur que aparece en los textos escolares. El escriba de la tablilla no está describiendo el mismo lugar. Está describiendo algo completamente distinto, con 2 rutas internas y un punto de decisión entre ellas. Y está describiendo ese punto con una precisión que no se parece a ningún otro texto mesopotámico conocido. Lo que sigue es ese punto de decisión. Y antes de que lleguemos a él, necesito que entiendas exactamente qué pasa en los primeros 90 segundos, porque el escriba los detalla uno por uno. Dentro de los primeros 90 segundos después de la muerte física, dice la tablilla, la conciencia experimenta una separación. El escriba la describe como un desprendimiento del cuerpo que ya no responde. No hay dolor. No hay miedo en ese momento inicial. Lo que hay es algo que el texto registra como reconocimiento. Como si algo que habías olvidado que sabías volviera a ser completamente claro de golpe. Desde esa nueva perspectiva, el cuerpo se ve pequeño y distante. La habitación, si estás en una habitación, se ve con una geometría ligeramente distinta a la habitual, pero familiar en sus detalles. Eres consciente de estar siendo observado, pero los observadores todavía no son visibles. El escriba es muy específico sobre la duración de esta fase, entre 40 y 110 segundos, dependiendo de lo que él llama el peso de la persona que está muriendo. Y aquí viene algo importante, porque no está hablando de peso físico, lo define en términos de obligaciones sin resolver, relaciones inconclusas, palabras que quedaron sin decirse, los pequeños asuntos pendientes que, en sus palabras exactas, mantienen a la conciencia anclada unos momentos extra antes de que el campo se abra. Cuanto más peso llevas en ese sentido, más tardas en separarte completamente. Al final de esa fase de separación aparece algo. La tablilla lo llama Melam, que los diccionarios estándar de sumerio traducen como resplandor divino o aura aterradora. Pero el contexto en esta tablilla es radicalmente diferente al de cualquier otro texto donde aparece esa expresión. El escriba no lo describe como aterrador, lo describe como cálido, lo describe como familiar, incluso acogedor. Lo describe como algo que se siente como la resolución de todas las preguntas que alguna vez hiciste, todas al mismo tiempo. Y lo describe como una puerta. La luz no es una experiencia, es un punto de entrada. Y el texto es extremadamente preciso en este detalle.
tanto que el escriba lo repite 2 veces en la misma columna, lo cual en la convención literaria sumeria es el equivalente de subrayar una frase con doble línea. La luz no viene hacia ti, espera, está posicionada y espera que tú camines hacia ella por tu propio poder. No eres arrastrado, tú decides caminar, y hacia lo que caminas es la pregunta. La pregunta que el escriba dedicó la siguiente columna entera de la tablilla a preparar al lector para enfrentar, porque una vez que la pregunta se hace, el hecho de haberla escuchado no puede deshacerse. Dentro de la luz o detrás de ella, dependiendo de cómo interpretes el lenguaje espacial del escriba, hay una voz. La tablilla la registra con un nombre específico, el que habla antes del recuerdo. La voz no da instrucciones, no explica nada, no te orienta ni te da la bienvenida de ninguna forma elaborada. Hace una sola pregunta, y la pregunta tiene exactamente 2 respuestas válidas. El escriba transcribe la pregunta en sumerio arcaico. La traducción más confiable que los lingüistas del proyecto 2018 acordaron es esta. ¿Volverás a casa ahora? Eso es todo. No hay calificadores. No hay explicación de qué significa casa, ni de dónde queda, ni de quién te espera ahí. La pregunta llega sin contexto porque, según el texto, en ese momento el contexto no es necesario. Algo en ti ya sabe a qué se refiere. Las 2 respuestas válidas son sí y no. Cualquier otra respuesta equivale a no. El silencio equivale a no. La duda prolongada más allá de cierto intervalo equivale a no. El sistema, dice el escriba, no requiere un rechazo activo. Solo requiere la ausencia de un sí claro. Si no llegas al sí, el sistema registra lo que hay como una negativa. Y aquí el texto hace algo que pocas fuentes antiguas hacen. Explica el mecanismo antes de describir sus consecuencias. Antes de que la voz haga la pregunta, hay una fracción de segundo que el escriba llama el ver. En ese instante, la conciencia recibe algo que él describe no como palabras, sino como un conocimiento comprimido. ¿Ves los términos del contrato? ¿Con quién lo firmaste? ¿Y qué ocurre exactamente después de decir sí? El escriba no describe este momento como reconfortante, lo describe como la razón por la que algunos lo rechazan. Hay algo en lo que ves en esa fracción de segundo que hace que una parte de las conciencias que llegan a este punto decidan que prefieren no continuar. No por miedo exactamente. Por algo que el texto no traduce fácilmente al español moderno, pero que se acerca más a una objeción consciente que a una reacción de pánico. Lo que viene después de esa objeción es lo que el escriba se tomó más tiempo en describir, y es también lo que los 2 lingüistas que pidieron anonimato mencionaron específicamente como el material que los hizo reconsiderar su participación en el proyecto. Si la respuesta es sí, el texto describe una transición que el escriba registra como fluida. La luz se expande, la voz se vuelve plural, como si de repente hubiera muchas fuentes en lugar de una. La conciencia entra en lo que el texto llama el campo interior, y desde ahí, la descripción del escriba es casi palabra por palabra, lo que miles de pacientes resucitados han reportado en estudios médicos durante los últimos 50 años. El túnel, la luz al fondo, el calor, familiares fallecidos, la revisión de la propia vida como una secuencia de imágenes cargadas de significado, la sensación de unidad con algo más grande. Todo está ahí, en el texto sumerio, con el mismo orden y la misma cualidad emocional que aparece en los testimonios clínicos modernos. El escriba llama a este camino el camino previsto, el que el sistema fue diseñado para producir. El que, según la tablilla, completa un contrato que fue firmado antes de que el cuerpo naciera. Pero si la respuesta es no, o si el silencio se sostiene demasiado tiempo, la secuencia es completamente distinta. Y el escriba la describe en 3 etapas con una precisión que no tiene paralelo en ningún otro texto del periodo. Primero, la luz retrocede. No se desvanece gradualmente. Retrocede, como si algo desde el interior de ella la jalara de vuelta a donde estaba antes de aparecer. La puerta se cierra desde adentro. Segundo, el calor termina. El entorno, que hasta ese momento no tenía temperatura porque la conciencia no estaba encarnada y por tanto no tenía receptores físicos para percibirla, de repente adquiere una cualidad que el escriba describe como el frío que no está en el aire sino en la conciencia misma. Lo define como la ausencia súbita de ser conocido, como si el campo que te había tenido en su atención dejara de mirarte. Tercero, los observadores que habían estado presentes desde el inicio pero fuera del rango visible se vuelven visibles. La tablilla los llama Gala, el mismo nombre que la mitología sumeria usa para los agentes que acompañaron a Inanna en su descenso a través de las 7 puertas. Pero el escriba los describe de manera muy diferente a como aparecen en esos mitos. No los describe como entidades amenazantes, los describe como funcionarios, agentes de un protocolo. El sistema tiene un procedimiento para quienes rechazan, y los Galas son quienes lo ejecutan. No hablan, no amenazan, simplemente llegan y acompañan a la conciencia al lugar al que va a continuación. Y ese lugar es donde la tablilla se pone verdaderamente oscura. Después del rechazo, la conciencia entra en una región que el escriba llama Ki Shar Unshar. La traducción aproximada es entre los niveles. No es el cielo de ninguna tradición. No es el infierno de ninguna otra. Es algo más parecido a una zona de espera. Y el escriba la describe con un detalle que resulta profundamente perturbador una vez que lo procesas. Ki Shar Unshar se parece al mundo que la persona acaba de abandonar, pero con errores, con pequeñas distorsiones, como las de un sueño en el que todo parece correcto hasta que prestas atención y te das cuenta de que algo no encaja. Los colores están ligeramente desplazados del tono que deberían tener. Los sonidos no coinciden con sus fuentes visuales. Las personas aparecen y desaparecen sin lógica aparente.
Los edificios a veces tienen un piso de más o uno de menos. Los cuartos tienen muebles que la conciencia recuerda vagamente de otra casa, no de esta. El muerto puede ver a los vivos. A veces puede escucharlos, pero no puede ser visto ni escuchado a su vez. El escriba describe esto como el aspecto más desorientador del estado, más que el frío, más que el silencio. Puedes ver a tu propia familia, puedes estar en la misma habitación con ellos, pero no puedes alcanzarlos en ninguna dirección. Puedes observar cómo el mundo que acabas de dejar continúa sin ti, y no puedes intervenir en absolutamente nada. La experiencia más común para los que llegan nuevos a este estado, según el texto, es la comprensión progresiva de que nada de lo que hacen registra en ningún lugar. Las palabras no producen sonido, las manos atraviesan los objetos, los vivos miran a través de ellos, a veces más de una vez, sin registrar ninguna presencia. Esto es lo que el escriba llama el estado de los muertos sin ancla, los que rechazaron la luz. Y hay un detalle sobre la duración de este estado que los lingüistas del proyecto discutieron durante semanas antes de acordar la traducción. No es fija. Depende de si quien rechazó eventualmente cambia de decisión, y de si el sistema le da la oportunidad de hacerlo. El escriba es muy claro en un punto específico. Cuanto más tiempo permanece una conciencia en ese estado intermedio, más difícil se vuelve salir de él. No imposible, al menos al principio, pero progresivamente más difícil. Hay un punto de no retorno, y la tablilla especifica exactamente cuándo ocurre. El texto usa una unidad de tiempo que los traductores identificaron como 3 ciclos de la estrella vigilante. La lectura estándar pone ese intervalo en algún lugar entre 30 y 70 años de nuestro calendario actual. Después de ese periodo, la conciencia que sigue en el estado intermedio adquiere una condición que la tablilla llama Lil Law. La traducción habitual de Lil Law es espíritu errante. Pero el escriba la usa con mayor precisión que eso. Significa más exactamente el que ha perdido el hilo de regreso. Y eso cambia bastante la imagen. No es simplemente alguien que vaga sin dirección. Es alguien que ya no tiene acceso a la ruta de salida porque el tiempo en el estado intermedio ha borrado la conexión con ella. En ese punto, dice el texto, la oferta original queda revocada de forma permanente. La luz no vuelve, la voz no regresa. La conciencia es ahora residente permanente del estado intermedio, y la única salida que la tablilla describe es la posibilidad de adherirse a un cuerpo vivo, lo cual el texto califica simultáneamente como algo que puede ocurrir y como una violación del protocolo del sistema que lo diseñó. Esto es, casi palabra por palabra, lo que todas las culturas del planeta han llamado de distintas maneras a lo largo de la historia: presencias, adherencias, entidades que permanecen vinculadas a lugares o personas sin poder terminar de irse. La tablilla dice que estos fenómenos no son eventos sobrenaturales en el sentido de excepcionales o milagrosos. Los describe como inevitabilidades estadísticas, como lo que pasa cuando demasiadas conciencias rechazan la luz y la zona de espera se llena más allá de su capacidad de contención. El sistema tiene tolerancias para una tasa de fondo de estas adherencias, pero cuando la población del estado intermedio supera esas tolerancias, las adherencias se vuelven más frecuentes, más intensas y más difíciles de detectar para los vivos que las experimentan. Y aquí viene algo que necesito que proceses despacio, porque el escriba añade un detalle que no tiene equivalente en ningún otro texto que yo haya estudiado. Dice que la tasa de rechazo ha estado aumentando durante siglos, que cada vez más conciencias llegan al punto de decisión, ven los términos del contrato en esa fracción de segundo que el texto llama el ver, y deciden que prefieren no aceptar. El sistema no fue diseñado para este volumen de rechazo. Los que lo construyeron asumieron que la tasa sería negligible. No lo ha sido. Y lo que eso implica para el estado actual del estado intermedio es algo que la tablilla describe en las últimas secciones, y que los académicos que tuvieron acceso al texto completo no han querido discutir públicamente desde entonces. En este punto del texto, el escriba hace algo que no tiene precedente en ningún otro documento sumerio conocido. Describe quién construyó el sistema. No usa la palabra dioses. Usa una frase que se traduce aproximadamente como los que supervisan el umbral. Y se cuida de aclarar que no está hablando de los Anunnaki, las deidades del panteón sumerio estándar, las que aparecen en las tablillas de creación y en los mitos cosmológicos que los académicos llevan 2 siglos estudiando. Los describe como un organismo administrativo separado, anterior a los Anunnaki, al que los propios Anunnaki reportaban en asuntos relacionados con el procesamiento de la conciencia después de la muerte. Los nombra solo 2 veces en todo el texto, y en ambos casos el lenguaje que usa es llamativamente cuidadoso, casi cauteloso, como si nombrarlos directamente fuera un riesgo que no estaba dispuesto a tomar. En un pasaje los llama los de cuyos nombres no son para la lengua. En el otro, los que estaban aquí antes de que el campo se abriera. La implicación es directa. El sistema que procesa la conciencia humana después de la muerte no fue construido por las entidades que los sumerios veneraban en 1900 sus templos y celebraban en sus festivales públicos. Fue construido por algo más arriba en la cadena, algo que el sacerdocio conocía pero no nombraba en contextos públicos. Y el escriba parece estar registrando esto en parte precisamente porque cree que ese conocimiento necesita sobrevivir a lo que sea que viene a continuación. No está escribiendo esto como un ejercicio académico, lo está escribiendo como alguien que siente que hay una razón urgente para que este texto exista. Después de describir quiénes lo construyeron, el texto explica para qué. Y la respuesta no es lo que esperarías de un texto religioso de ninguna tradición. El sistema no es un filtro moral. No está evaluando tus acciones, ni midiendo tu virtud, ni pesando tu corazón contra una pluma. Eso lo hace el libro de los muertos egipcio. Esto no.
El sistema existe, según el texto, por una razón funcional y una sola. Es un protocolo de reciclaje. La luz es el punto de entrada a un proceso que el escriba llama balag, que se traduce como el retorno. La conciencia es devuelta a una reserva central, y desde esa reserva es reasignada, redistribuida y vuelta a desplegar. El escriba usa el mismo vocabulario que los administradores sumerios usaban para la gestión de inventario, para rotar trabajadores entre proyectos, para hacer circular materiales a través de un taller. La luz es el conducto de retorno. Todos los que dicen sí vuelven a circulación. Los que dicen no son retirados de la circulación, pero no de una manera que les beneficie. Son puestos en cuarentena en el estado intermedio, donde no pueden contribuir al ciclo y tampoco pueden escapar de él. El sistema no fue diseñado para los que rechazan. Los que rechazan son un error en un protocolo que se suponía hermético. Y ese error está creciendo. Ahora viene la parte que conecta todo esto con algo que ocurre en quirófanos de todo el mundo. Documentado en revistas médicas revisadas por pares. Y que la comunidad científica lleva décadas sin saber exactamente qué hacer. Las experiencias cercanas a la muerte. Los reportes de pacientes que entraron en paro cardíaco fueron resucitados y volvieron describiendo algo. Hay una característica casi universal en estas descripciones. Todas hablan de la luz, del calor, de familiares fallecidos, de una sensación de paz que no se parece a ninguna otra en la experiencia normal. Y casi todas se detienen exactamente en el mismo punto, como si hubiera un muro invisible más allá del cual la memoria no llega. La tablilla explica por qué. Según el escriba, las personas que son resucitadas después de un paro son interrumpidas. No están rechazando, no están aceptando. El punto de decisión fue suspendido para ellas y luego fueron devueltas al cuerpo antes de que la pregunta se formulara completamente. Son testigos del sistema desde el exterior del umbral, no desde el interior. Vieron la antesala, no llegaron a la puerta. Por eso, dice el texto, los reportes modernos de experiencias cercanas a la muerte son casi uniformemente consistentes en la luz, el calor, los familiares, la sensación de unidad, y guardan silencio sobre lo que viene después. No es que no recuerden esa parte, es que no llegaron a ella. Esa parte está restringida al otro lado del umbral, y los testigos fueron devueltos antes de cruzarlo. Pero hay una categoría más pequeña de estos reportes que sí describe algo diferente. La literatura médica los llama experiencias cercanas a la muerte de naturaleza angustiante, y representan entre el 9 y el 20% de todos los casos documentados, dependiendo del estudio que uses. La mayoría de los clínicos evita publicar sobre ellos. Los pacientes que los reportan describen ser alejados de la luz en lugar de hacia ella. Describen un entorno gris y frío. Describen figuras observándolos desde justo fuera de su campo de visión. Describen la sensación de ser procesados, no bienvenidos. Algunos hablan de ser escoltados en silencio por entidades a través de lo que parece un corredor o una sala de espera. Algunos describen ver a otras personas en ese mismo corredor, todas confundidas, ninguna capaz de comunicarse con las demás. La interpretación estándar en la comunidad médica es que estas experiencias son producto del estrés, de la medicación, de complicaciones anestésicas, de cualquier cosa, excepto lo que los pacientes están describiendo. Pero si pones la tablilla junto a estos archivos clínicos, el lenguaje se superpone de maneras que son muy difíciles de desestimar. Estos pacientes no están describiendo un infierno religioso. Están describiendo Ki Shar Anshar, el estado intermedio, con los mismos detalles, el frío, los observadores silenciosos, la incomunicación, la sensación de ser inventariado en lugar de recibido. Y el personal médico que los atendió no tenía ningún marco de referencia para lo que estaban escuchando, porque ese marco fue grabado en arcilla hace 5000 años, y ha estado en el sótano de un museo desde entonces. La tablilla termina con un detalle geográfico, que ninguna fuente secundaria que yo haya encontrado ha discutido abiertamente, y que en el contexto de lo que ya sabes sobre este texto, resulta considerablemente más perturbador de lo que sería fuera de contexto. El escriba especifica que existe una segunda copia completa de la tablilla, no en el sur de Irak, no en Uruk. Describe una cámara sellada debajo de lo que él llama la montaña del vigilante. Y los traductores del proyecto 2018 identificaron esa descripción geográfica con una ubicación en el sureste de Turquía, en las inmediaciones del complejo de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es el sitio arqueológico más extraño del registro humano conocido. Fue construido alrededor del año 10.000 antes de nuestra era, varios milenios antes de que existiera la agricultura, varios milenios antes de que se suponga que el ser humano tenía la capacidad organizativa para levantar estructuras de esa complejidad, y fue deliberadamente enterrado por sus propios constructores alrededor del año 8000 antes de nuestra era. Las razones oficiales para ese enterramiento son vagas. La arqueología convencional habla de un abandono planificado del sitio, pero hay una posición no oficial que circula entre varios arqueólogos senior que han trabajado allí y que no están dispuestos a firmar con su nombre en ningún documento formal. El sitio fue sellado porque algo en los niveles inferiores no debía ser accesible. Los niveles inferiores no han sido excavados. El gobierno turco emitió en 2019 una moratoria sobre la excavación profunda en el sitio, citando preocupaciones de preservación. Dos de los arqueólogos que habían estado presionando para continuar con ese trabajo se retiraron del proyecto poco después. Un tercero fue reasignado a un cargo administrativo en un museo. Las cámaras debajo de los pilares tallados permanecen selladas. Si el texto del escriba es correcto, la copia completa de la tablilla está ahí debajo.
esperando, junto con lo que sea que el sótano más profundo del sitio contenía antes de que sus constructores decidieran taparlo para siempre. Y luego el escriba añade algo que no esperarías encontrar en ningún texto de esta antigüedad. Dice que el sistema no fue diseñado para durar indefinidamente, que en algún punto futuro el protocolo sería revisado y el estado intermedio vaciado. Y da un marcador para identificar cuándo ocurriría esa revisión. No es una fecha, es una condición. La describe como el momento en que el número de rechazos acumulados en el estado intermedio supere el número de humanos vivos en la superficie. Varios demógrafos que tuvieron acceso privado a este pasaje trabajaron los números aplicando tasas de mortalidad acumuladas desde el inicio de la agricultura y tasas de rechazo conservadoras. Sus estimaciones, que ninguno ha publicado formalmente, sugieren que ese umbral pudo haberse cruzado en algún punto del siglo XX. Si la tablilla tiene razón, la revisión ya no es un evento futuro, ya fue activada. Y lo que una revisión administrativa del estado intermedio implica desde el interior, el escriba no lo describe, porque él tampoco lo sabe, solo sabe que estaba programada, solo sabe que lo que viene después de esa revisión no es algo en lo que las conciencias actualmente en el estado intermedio vayan a tener ningún voto. El fragmento de Uruk está actualmente en una sección de almacenamiento seguro del Museo Británico, que no está abierta al público. La traducción de 2018 fue entregada a la institución que financió el proyecto bajo un acuerdo de confidencialidad sobre el que el museo ha declinado hacer comentarios en todas las ocasiones en que fue consultado. Los dos lingüistas que solicitaron anonimato no han publicado ningún trabajo posterior sobre material sumerio. El tercero cambió de campo completamente y no responde a consultas sobre su tiempo en el proyecto. La única referencia pública a la traducción aparece en una nota al pie de un artículo académico de 2020 sobre prácticas funerarias mesopotámicas, donde el autor principal agradece vagamente a un colega por compartir material no publicado sobre el fragmento de Uruk. Ese colega no es nombrado. La nota al pie fue eliminada en una versión corregida del artículo publicada 6 meses después, sin ninguna explicación editorial. Cada vez que alguien intenta seguir el rastro documental de este texto, el rastro se interrumpe exactamente en el mismo punto. No desaparece de golpe, se adelgaza gradualmente, como una señal que pierde potencia a medida que te alejas de la fuente, hasta que en algún momento simplemente no hay nada más que seguir. Eso podría ser la cadena natural de eventos en torno a un documento académico menor, que no generó suficiente interés como para sostenerse en la literatura. Podría ser. O podría ser que el contenido de la traducción produjo exactamente el efecto que produjo en los lingüistas que trabajaron en ella, y que ese efecto fue suficiente para que las personas involucradas prefirieran mantener distancia del tema de forma permanente. No tengo forma de distinguir entre esas dos opciones con la información disponible públicamente. Y esa ambigüedad es parte de lo que hace que este texto sea tan difícil de soltar una vez que lo has leído completo. La última sección de la tablilla es la que me ha resultado más difícil de terminar de leer. El escriba, en las líneas finales del texto, hace algo que ningún autor de ningún documento de instrucción que yo conozca hace. Se presenta, no con su nombre que no aparece en el texto, se presenta como lo que es en relación a lo que acaba de escribir. Hay personas, escribe, que han visto el campo y han regresado. Volvieron con el frío todavía adherido a ellas. Hablan de la luz, pero no hablan de la voz. La voz les fue prohibido repetir. Hablan del campo, pero no hablan del estado intermedio. El estado intermedio no les fue permitido ver porque todavía no habían rechazado. Regresaron para decirle a los vivos lo que fue ofrecido. No les fue permitido decir lo que no fue ofrecido. Esto es la descripción del escriba de lo que hoy llamamos experiencias cercanas a la muerte. Las personas que regresan de un paro pudieron ver el sistema desde afuera. Vieron lo que está disponible si dices sí. No vieron lo que esperas si dices no. Porque para ver eso tendrías que haber llegado al umbral y rechazado. Y ellos no rechazaron, solo fueron interrumpidos. Y luego el escriba escribe algo más. Dice que él mismo todavía no ha tenido que enfrentar la pregunta. Que al momento de escribir estas líneas, la pregunta todavía no le ha llegado. Y añade, cuando tú leas esto, yo ya la habré enfrentado. Sabía que iba a morir. Sabía que la pregunta vendría para él exactamente como viene para todos los demás. Y aún así pasó el tiempo que le quedaba grabando este sistema en arcilla, con suficiente detalle para que alguien, en algún futuro lejano que él no podía imaginar concretamente, pudiera leerlo y llegar al umbral sabiendo qué esperar.